muchas gracias. Muchas gracias, Max. No sé si me escuchan bien todos. ¿Me escuchan, Max? Sí, sí, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Eric Cuellar. Pues en esta oportunidad... Excelente, Eric. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé, alguien abrió el micrófono. Bueno, muy bien. Seguimos, Eric. Seguimos, ok. Bueno, yo voy a tratar de compartir con ustedes en este tema, más que técnicas de programación, algunos conceptos básicos de programación y el tema de programación, planificación del tema de incendios forestales, más compartir en función de la experiencia que hemos tenido nosotros desde el año de 1998, estamos hablando de más de 22 años de estar trabajando en el tema y entonces yo voy a compartirles ese trabajo que hemos hecho. Tenemos algunos documentos que sí les vamos a compartir en la plataforma para que ustedes los puedan checar, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su atención. Vamos a estar avanzando entonces. Y para iniciar vamos a hablar de que, pues, programación, planeación es la acción de programar que implica ordenar, estructurar o componer una serie de acciones cronológicas para cumplir un objetivo. Y esto puede ser aplicado a diferentes temas, en diferentes ámbitos, ¿verdad? En el ámbito social, en el ámbito ambiental, en cualquiera de los ámbitos. La programación o planificación aplica a estos temas. Algo bien importante es que el planeamiento da a nuestra organización o a nuestra institución sus objetivos y fija el procedimiento más adecuado para obtenerlos. Para ello, el planeamiento debe permitirnos tres cosas que son importantes. La primera es que la institución u organización consiga y dedique los recursos físicos, humanos y económicos que se requieren para alcanzar los objetivos, o sea, el presupuesto. Eso es algo clave, ¿verdad? Lo otro es que los miembros de la misma, de la institución o de la organización, realicen las actividades acordes a los objetivos y procedimientos escogidos. Y lo otro es que el progreso en la obtención de estos objetivos sea vigilado y medido para imponer acciones correctivas en caso de ser insatisfactorio. Eso tiene que ver con la parte de monitoreo y evaluación de cualquier plan, programa o estrategia que nosotros tengamos, ¿verdad? Y esto aplica en el tema de incendios forestales en las diferentes etapas del proceso, ¿verdad? Tanto en la prevención, en el proceso preparatorio, en el combate y en la liquidación, así como les mencionaba Neri ahora, ¿verdad? Básicamente esto tiene que ver con los principios de organización, administración y control, ¿verdad? Esto es algo muy importante. El tema de incendios forestales es un tema que requiere mucha planificación, mucha, digamos, análisis y requiere mucho seguimiento, ¿verdad? Porque es un tema muy cambiante tanto como el cambio climático, el calentamiento global y todos los otros temas que están, ¿verdad? Ligados al tema ambiental. En el proceso de planificación es el diagnóstico y básicamente el diagnóstico lo que hace es que nos ayuda a describir el problema específico que queremos atacar, su origen, su evolución, en qué ambiente, en qué contexto se desarrolla, cuál es su magnitud, sus características, los factores que influyen en este tipo de situación. Incluye todos sus parámetros cualitativos, cuantitativos, que nos permiten medirlo, ¿verdad? Y esto es extensible a los diversos campos, igual el diagnóstico, ¿verdad? Es una situación o cosa para determinar su solución. Esto es algo bien importante. El diagnóstico es un proceso de evaluación de una situación o cosa para tratar de identificar cuáles son los posibles cursos de acción para su solución, ¿verdad? Esto es algo bien importante. En resumen, pues, el diagnóstico nos ayuda a determinar mediante el análisis de todos los datos qué es lo que está pasando en determinado tema, en determinada área, en este caso, en el tema de incendios forestales, y cómo podríamos arreglar, mejorar o corregir esta situación de los incendios, ¿verdad? O sea, básicamente el diagnóstico es una herramienta que nos ayuda a definir un plan de acción en función de la situación que está sucediendo, ¿verdad?
Y luego analizamos el otro tema, que es el problema. Y básicamente, el problema lo definimos como la desviación o diferencia entre el estado real actual y el estado ideal deseable. Esto en el tema de incendios se aplica muy bien con la existencia del bosque en buenas condiciones, la cobertura forestal, como le queramos llamar, en un estado de conservación óptima versus el estado actual, ¿verdad? O sea, el problema es que hemos perdido grandes cantidades de cobertura forestal y también la calidad de esta cobertura, ¿verdad? Entonces, ese es el problema real que tenemos, que estamos perdiendo cobertura forestal aceleradamente y en gran medida a causa de los incendios forestales. La identificación del problema es básicamente el inicio del proceso de planificación o de un hecho o fenómeno que incluso puede ser el resultado de una decisión anterior. Y esto pues constituye una situación o problema que perturba a nosotros los decisores, a nosotros los planificadores o a un grupo de personas para tomar decisiones. Entonces, el problema es importante identificarlo y consiste en la desviación o diferencia entre el estado real actual y el estado ideal deseado. Cómo quisiéramos nosotros que esté, pero cómo está, ¿verdad? O sea, esa es la definición del problema, ¿verdad? Luego, pues, básicamente objetivo y básicamente los objetivos son metas que se pretenden conseguir o lograr. Es básicamente el qué de un plan, el qué queremos lograr, ¿verdad? De un plan, de una estrategia. Y básicamente es como el fin último que se pretende lograr y se trata por lo tanto como de nuestra motivación, digamos, de todo lo que nosotros hacemos como personas, como organizaciones, como instituciones, todo lo que nos motiva para realizar las acciones en función de lograr ese objetivo, esa meta, eso que pretendemos lograr, ¿verdad? Y pues todos sabemos que tenemos tipos de objetivos. Tenemos el objetivo general que se centra en señalar o delinear grandes aspectos globales y propósitos fundamentales de un resultado final que nosotros pretendemos alcanzar, digamos. Los objetivos generales apuntan a metas grandes, a objetivos globales y normalmente la suma de muchos objetivos específicos son el resultado del alcance de un objetivo general. Y básicamente los objetivos específicos pues son tipos de objetivos planteados en funciones de aspectos más concretos, más puntuales, que esa suma de ir logrando esas metas puntuales y más específicas, esa suma nos va a dar el logro de un objetivo general, ¿verdad? Como les decía, estos son conceptos muy básicos que seguramente muchos o todos de ustedes los conocen, pero es un breve repaso antes de entrar a compartir un poco la experiencia del proceso de planificación, que es pues lo importante que yo quiero compartir con ustedes en esta presentación, ¿verdad? Y básicamente, pues vamos a hacer un repaso general de los componentes de la programación o planificación. Primero, pues la justificación, ¿verdad? Que es el por qué nosotros estamos haciendo un plan y queremos trabajar en determinada dirección. El objetivo general o la política, qué es lo que pretendemos lograr realmente, ¿verdad? Con nuestro plan. ¿Quién es el responsable? Pero más que el responsable, ¿quiénes son los que participan en el proceso? ¿Quién dirige? Pero ¿quiénes acompañan? ¿Quiénes apoyan? ¿Quiénes son los actores que van a ser los que van a trabajar en ese plan? El diagnóstico, ya hablamos, que es cómo está la situación que vamos a trabajar, cuál es, digamos, sus factores cualitativos y cuantitativos, cómo es, cuán grande es el problema, digamos, que esto tiene una relación. El diagnóstico básicamente nos delinea el problema que vamos a resolver. Los objetivos, ya hablamos, cuál es el objetivo del plan, qué es lo que queremos alcanzar en términos globales, pero también los objetivos específicos nos dan una suma de resultados pequeños que nos van a ayudar o que van a contribuir al logro del objetivo general de nuestro plan, ¿verdad? Y eso es algo bien importante que tenemos que ir tomando en cuenta. También digamos, otro componente importante dentro del proceso de programación o planificación es resultados esperados. Cuando nosotros hacemos un plan, tenemos que tener claridad de cuáles son los resultados que esperamos y esto en función de
la dimensión del problema, de, digamos, de los resultados de nuestro diagnóstico, pero también en función de qué recursos tenemos. Tenemos que tener un equilibrio entre lo que nosotros estamos planteando como recursos disponibles versus los resultados que queremos lograr. Y muchas veces las planificaciones fallan porque nosotros somos muy buenos para trazarnos objetivos o resultados esperados, pero no hacemos cuentas claras de con qué recursos contamos, de qué recursos disponemos. Y entonces hay veces que nuestros resultados se quedan cortos, ¿verdad? Al final, cuando hacemos la evaluación, nos damos cuenta de que no logramos alcanzar los resultados porque seguramente fuimos demasiado ambiciosos cuando los planteamos, ¿verdad? Y está bien ser ambiciosos, pero encontrar el equilibrio entre qué estamos pretendiendo alcanzar versus con qué lo podemos alcanzar, cuáles son los recursos de que disponemos. Eso es algo fundamental cuando nosotros hacemos planes, ¿verdad? Y luego, pues, algo que es muy importante es la descripción de las actividades. Todos los resultados se alcanzan a través de una suma de actividades que tenemos que ejecutar en diferentes etapas en el tema de incendios, ¿verdad? Estamos hablando aquí en este tema enfocados en el tema de prevención y combate de incendios forestales o prevención y control de incendios. Y tenemos que listar claramente cuáles son las actividades que vamos a implementar según nuestro plan, ¿verdad? Las relaciones, es fundamental tener muy claramente establecidas las relaciones, quién es el líder del proceso, quién es el líder del proceso de implementación, con quiénes son las organizaciones, las personas, instituciones que nos van a apoyar, cómo se dan esas relaciones, cómo es la coordinación, cómo es la comunicación, ¿verdad? Eso es fundamental. Cuando se queman las etapas y se superan capacidades, quién es el siguiente nivel, quién es el siguiente eslabón, eso lo tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros planificamos en el tema de incendios forestales, es muy importante tener en cuenta quiénes son los actores en el territorio. Digamos, a nivel de escala de todo el territorio en general, las máximas autoridades, a nivel de municipios, gobiernos locales, a nivel comunitario, a nivel de unidades de manejo, a nivel de áreas protegidas. O sea, ese nivel de relacionamiento, de coordinaciones y de entrada en acción de cada uno de los actores es algo muy importante que nosotros lo tenemos que tener claramente establecido en nuestro plan, en nuestra estrategia, en nuestro plan de contingencia, ¿verdad? Esto es algo muy importante. Por supuesto, nuestro cronograma de actividades es otro componente importante dentro de la programación, dentro de la planificación. Y básicamente, cuando hablamos del cronograma, lógicamente es buscar establecer una secuencia lógica de todas las actividades que vamos a realizar, ¿verdad? Empezando desde la fase de prevención, la fase preparatoria, y todas las etapas que lleva el proceso de planificación en incendios forestales, ¿verdad? Entonces, las actividades llevan una secuencia lógica, el cronograma es importante y eso hay que establecerlo, ¿verdad? El otro componente que es clave es el presupuesto. Y pues, lógicamente, el presupuesto nos dice con qué recursos contamos, ¿verdad? O sea, cuál es la disponibilidad de recursos que tenemos, con qué recursos humanos, recursos materiales contamos, con qué equipos, con qué vehículos para implementar nuestro plan, ¿verdad? Y lógicamente esto tiene una relación directa con el siguiente componente, que es la gestión de recursos. O sea, el tema de prevención y control de incendios forestales es un tema que requiere mucha inversión y nosotros tenemos claro que es mucho más caro apagar incendios que prevenirlos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que también siempre tenemos que tenerlo en cuenta, pero la gestión de recursos financieros es importante, ¿verdad? Ustedes, la gestión de recursos de cooperación técnica, de cooperación financiera, es fundamental. Hay que hacer alianzas. Todos sabemos que la cooperación ha ido cambiando la modalidad de acceso, ¿verdad?
Antes cualquier organización elaboraba un proyecto, lo presentaba y conseguía recursos de cooperación. Ahora pues la modalidad es hacer consorcios. Ya no es tan fácil, digamos, lograr accesar a recursos de cooperación. Los gobiernos de nuestros países normalmente no tienen muchos recursos para invertir en el tema de recursos naturales, de conservación de recursos. Dentro del presupuesto nacional, y eso aquí en Guatemala pasa, ¿verdad? Y me imagino que en todos los países, el tema ambiental y de recursos naturales no constituye una prioridad de inversión para el presupuesto nacional. Y eso es, pues, digamos, un tema casi de carácter general en nuestros países. Hay otras prioridades que ni siquiera se cubren con los pocos recursos que tenemos, y entonces, por eso es que la parte de gestión es importante. La viabilidad de nuestro plan, ese es un tema importante, un tema de análisis importante. Ahí vamos a hablar de viabilidad del plan. Nosotros tenemos que tomar en cuenta las particularidades de la región donde estamos trabajando para tratar de hacer un plan que no vaya a tener rechazo, que no vaya a chocar con la cultura de la gente con la que vamos a trabajar. Eso tiene que ver con la viabilidad sociocultural, la viabilidad ambiental de nuestro plan, si realmente es viable ambientalmente ese plan que estamos diseñando. La viabilidad política de nuestro plan, si nosotros estamos trazándonos un plan que no riñe con las políticas del gobierno que tenemos actualmente, porque fíjense ustedes que la viabilidad política de los planes, de las estrategias, de los programas, normalmente en nuestros países se da mucho por gobiernos de turno. ¿Por qué? Porque realmente en nuestros países no existen políticas de Estado en materia de conservación, de manejo y de protección de recursos naturales. Entonces, ese es un tema difícil, complicado. Entonces, cuando nosotros hablamos de viabilidad, nosotros estamos hablando de que hay que tener en cuenta esos factores de la viabilidad sociocultural, la viabilidad económica, la viabilidad política, la viabilidad ambiental, ¿verdad? Es clave ese tema. El tema de cobertura es otro componente importante, la cobertura de nuestro plan, qué área vamos a cubrir, y eso también es clave. Por cuestiones de, digamos, de cobertura geográfica, institucional o jurisdicción, digamos. Ese es un tema, pero el otro tema también importante es por zonas de prioridad, que es importante priorizar. Si no tenemos recursos para cubrir todo un territorio, con base en nuestro análisis, tenemos que definir qué áreas vamos a enfocar la mayor cobertura con base en las prioridades que tenemos. Entonces, la cobertura de nuestro plan es importante definirla. Tenemos que establecerla claramente, y la duración de nuestros planes, ¿verdad? Normalmente, nosotros tradicionalmente en nuestros países hemos tenido la cultura de ser cortoplacistas en nuestros procesos de planificación, y eso pues a veces nos ha causado problemas, ¿verdad? Y nosotros sabemos que, por ejemplo, el bosque es un activo natural que demanda planes de mediano y largo plazo, ¿verdad? Por supuesto, demanda planes de corto, intervenciones de corto plazo, pero si nosotros queremos hablar de sostenibilidad en el manejo, en la protección, en la conservación del bosque, tenemos que hablar de planes de mediano y largo plazo. Y eso tiene que ver con políticas que también sean, digamos, de mediano y de largo plazo, ¿verdad? Entonces, ese es un tema bien importante que tenemos que contemplar como uno de los componentes de la programación o de la planificación. Y otro aspecto fundamental es la evaluación y el seguimiento, que esto nosotros le llamamos monitoreo, ¿verdad? Monitoreo de nuestros planes. Establecer cada cuánto nosotros vamos a estar evaluando nuestros planes, ¿verdad? Los planes no son estáticos, los planes son dinámicos, van cambiando y tienen que irse adaptando a las condiciones
cambiantes del clima, del ambiente, de las condiciones sociales, socioeconómicas, políticas, ahora de situaciones de salud, por ejemplo. La pandemia nos ha hecho evaluar nuestros planes y ahora incluimos temas que antes no se incluían, por ejemplo. Y entonces la evaluación y seguimiento de nuestros planes es fundamental, por lo que nosotros llamamos monitoreo, ¿verdad?, de nuestros planes. Es importante porque la frecuencia con que nosotros midamos nos va a ir permitiendo ver en qué aspectos vamos avanzando bien, cuáles programas van bien, en cuáles podemos mejorar, porque la función de la evaluación es realmente retroalimentar el proceso de implementación de nuestros planes, ¿verdad? Entonces, eso es clave, lo tenemos que tomar muy en cuenta y es uno de los componentes también muy importantes del proceso de planificación, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un diagnóstico, y esto es bien importante porque normalmente nuestros planes deberían de partir siempre de un diagnóstico, y aquí vamos a hablar del diagnóstico en incendios forestales. Y básicamente cuando hablamos de diagnósticos en incendios forestales, tenemos que tomar en cuenta las causas de los incendios que afectan las áreas de bosque en las que nosotros trabajamos. Es importante tener claridad de qué nos está provocando incendios a nosotros, porque en función de eso vamos a definir nuestros objetivos, nuestras actividades y nuestros resultados esperados, ¿verdad? Los factores biofísicos del área y su entorno, eso tiene que ver con el tipo de combustible, la topografía, la elevación y otros aspectos importantes, ¿verdad? Por supuesto, también los factores socioeconómicos. Por ejemplo, la relación que la gente de las comunidades que viven en el bosque o aledañas al bosque que estamos protegiendo, esas relaciones que ellos históricamente o culturalmente tienen con ese bosque, la cultura de uso de fuego, por ejemplo, son factores importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y por supuesto, otro factor clave es, para hacer el diagnóstico es el análisis de riesgo. Y eso implica la incidencia de fuegos, ¿verdad? La ocurrencia, la repetición de incendios en el área relacionada con todos los otros factores de topografía, de tipo de combustible, de situaciones de ingobernabilidad. La incidencia de fuegos es un factor importante del análisis de riesgo. La valoración de los recursos, esto es clave. El análisis de riesgo, por ejemplo, cuando uno hace análisis de riesgo de incendios forestales dentro del área del Parque Nacional Tikal, por supuesto que hay que hacer una gran valoración de la riqueza arqueológica cultural que hay dentro del Parque Nacional Tikal, pero también hay temas en los que nos hace falta muchísimo trabajo de investigación para poder hacer una valoración real de los recursos naturales que existen dentro del área. Porque nosotros, por ejemplo, manejamos datos de la valoración de los recursos forestales maderables, los recursos forestales no maderables, algunos que ya trabajamos, como algunas palmas camadorias, algunas semillas y otros frutos, digamos. Pero hace falta muchísimo, por ejemplo, todo el valor genético, plantas medicinales, orquídeas, bromelias, sin contar con la fauna, ¿verdad? Entonces, hace falta muchísimo y eso es el análisis de riesgo. ¿Cuánto riesgo tenemos de sufrir afectaciones en estas áreas? ¿Y qué tipos de recursos de alta importancia, de alto valor de conservación vamos a perder en estos bosques, ¿verdad? El otro tema es la resistencia al control. Y esto tiene que ver con lo complicado que es combatir incendios en ciertas áreas, ¿verdad? Eso es algo bien importante de incluir en el análisis de riesgo cuando nosotros hacemos un diagnóstico. Porque hay áreas que, por su simple topografía, por la situación de acceso, por la situación de que son humedales, como hablaba Nelly anteriormente, son áreas, son zonas que son resistentes al control. Es mucho más fácil apagar un incendio en cualquier otra zona que en el Parque Sierra de Lacandón, digamos, que tiene una topografía muy abrupta, inaccesible y complicada, ¿verdad? Entonces, estos son aspectos importantes y consideraciones que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros hacemos un diagnóstico, ¿verdad?
sobre todo en el tema de incendios forestales. Después de hablar de estos temas y de estos conceptos, yo quiero hablarles un poco de compartir con ustedes la experiencia de la estrategia para la gestión integral del fuego del departamento de Petén. Y yo aquí quiero iniciar haciendo un poquito de antecedentes. Nosotros en el año de 1998 tuvimos que darnos cuenta de la necesidad de unir esfuerzos interinstitucionales entre el gobierno y la sociedad civil, porque los incendios de 1998 aquí en Petén, yo podría decir que aquí tuvimos un mega incendio en ese año, ¿verdad? Hubieron muchos incendios de muy grandes dimensiones, se quemaron muchas áreas, se rebasó totalmente la capacidad institucional que había en ese momento acá en la región. Tuvimos que gestionar apoyo internacional, vino gente del Servicio Forestal de Estados Unidos, vinieron bomberos de México, hubo mucho apoyo internacional. Y sin embargo, miren ustedes, al final los incendios se apagaron cuando por allá, por finales del mes de junio de 1998, llovió, ¿verdad? Porque la situación era complicada. Sin embargo, lo que sí nos quedó de lección y nos dio la pauta fue de que teníamos que organizarnos mejor, empezar a trabajar muchísimo más de la mano la sociedad civil con el gobierno. Esto se tradujo en que se conformó aquí en Petén una comisión de incendios forestales departamental a nivel de Petén. También se conformaron comisiones de incendios forestales a nivel municipal y a nivel local, o sea, comunitario. Eso fue, digamos, en ese momento algo que surgió como la necesidad de organizarnos para empezar a trabajar en el tema, ¿verdad? En el año 2011 se actualiza este proceso de organización y se construye la estrategia integral de manejo del fuego para Petén, con una vigencia de 10 años, ¿verdad? Ustedes, del 2012 al 2022. Tomando como base esa estrategia que ya se tenía desde 1998, que fue escrita y revisada en el año 2001 y elaborada con este proceso de planificación. Para este proceso se tuvo el apoyo de la Agencia para la Reducción de Desastres, de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, o sea, OFDA, que nos apoyó en el proceso de planificación, ¿verdad? Esta estrategia permitió la integración de diferentes actores en el territorio. Nos permitió darnos cuenta de que teníamos pocas capacidades instaladas, teníamos poco personal capacitado. Yo tuve la suerte de participar en esos incendios de 1998 con mi colega Luis Romero en el frente de batalla, ¿verdad? Éramos los encargados de todo el proceso de planificación y operación, y dirigir las operaciones en el Centro de Operaciones de Emergencia y realmente era difícil, era un tema muy complicado, ¿verdad? Con base en los resultados de la temporada de incendios 2020, y miren ustedes, aquí yo quiero hacer énfasis en un tema que es relevante y es el tema de lo que yo les hablé antes, el tema de el respaldo político que uno en determinado momento puede tener para estos planes, para estas estrategias. Realmente esta estrategia, la idea es involucrar a todos los actores, pero eso depende mucho de la voluntad política que los actores tengan. En este caso, en el año 2020, tuvimos la suerte de contar con un gobernador departamental aquí en Petén, que es representante del presidente de la República acá, que estuvo en toda la voluntad de apoyar, ¿verdad? De apoyar y él decidió que nosotros revisáramos darnos apoyo para hacer un proceso de revisión y actualización de la estrategia. De esa cuenta, nosotros ahora tenemos una estrategia actualizada y lógicamente nosotros partimos para la actualización de esa estrategia de un análisis de las causas de los incendios forestales. Y básicamente,
esto es, digamos, el punto de partida. Y cuando uno analiza las causas de los incendios acá, es básicamente todas las causas tienen alguna relación con el uso irresponsable del fuego, tanto en actividades agropecuarias, en aprovechamiento de flora y fauna silvestre, en aprovechamientos de miel silvestre, de otros productos, ¿verdad? Pero esto se suma a que las instituciones del Estado, del gobierno, aquí en Guatemala, y me imagino que en otros países es lo mismo, tienen poca presencia institucional. Y eso porque tienen pocos recursos financieros, poco presupuesto, tienen poco personal, tienen poca capacidad de movilización. Y esto lo que hace, al haber una débil presencia institucional en las áreas protegidas, en los bosques nacionales, lo que se produce es automáticamente un proceso de ingobernabilidad. Y también se da de que hay gente que tiene intereses, que son incendiarios porque tienen el deseo de provocar fuego para diferentes actividades, ¿verdad? Que pueden ser actividades hasta incluso ilícitas, ¿verdad? Como algunas que se han mencionado durante el desarrollo de este curso. Y también hay pirómanos, ¿verdad? Que sienten placer por pegar fuego. Esas son las principales causas, de ahí partimos, de ese proceso, porque esas causas están analizadas, estudiadas desde el año de 1998 y básicamente esas son las causas principales, ¿verdad? Y algo bien importante es que para el proceso de actualización, de elaboración, de reactivación de esta estrategia, pues se hace todo un análisis del marco jurídico, partiendo desde las leyes más de mayor jerarquía, como la Constitución Política de la República de Guatemala, y todas las leyes, ¿verdad? La ley de áreas protegidas, la ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la ley forestal, porque aquí, por ejemplo, hay una ley forestal que es la ley que rige el Instituto Nacional de Bosques, que es la entidad encargada de la administración forestal fuera de áreas protegidas. Pero, por ejemplo, está la ley 489, que es la ley de áreas protegidas y su reglamento, que da toda la normativa para la administración de los recursos naturales en áreas protegidas, ¿verdad? Y entonces, este es todo el marco jurídico en el cual se basa esta estrategia. Lógicamente, también hay un marco político. Está la Política Nacional de Gestión de Reducción de Riesgo o Desastres en Guatemala. Hay una política que se llama CATUN 32, que fue una política establecida por el gobierno, que es un proceso de desarrollo en función de manejo integral de recursos naturales y culturales. Es una política hecha a un horizonte del año 2023. Ahora tenemos una política de cambio climático en Guatemala que promueve mucho el tema de proyectos red, de certificados de carbono, ¿verdad? Por, digamos, proyectos de reducción de gases de efecto invernadero por degradación y deforestación, ¿verdad? Un plan nacional de respuesta, que es un plan nacional de respuesta a desastres por incendios forestales, que está incluido dentro de la ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Y el Protocolo Nacional de la Temporada de Incendios Forestales 2019-2020, que tiene la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Estas son políticas a nivel nacional, pero también el marco político tiene que ver con todos los tratados internacionales de diversidad biológica, de, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus indicadores. Esto es algo bien importante. En la próxima lección vamos a hacer una presentación del modelo de manejo de recursos naturales como una estrategia de prevención y control de incendios forestales, y ahí vamos a ver cómo este modelo ha contribuido con todos los objetivos de desarrollo sostenible y sus indicadores, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Y todas las demás conferencias que hay en el marco político en manejo de recursos naturales. Este es, digamos, cuál es el proceso de funcionamiento, digamos, de toda esta estrategia, y está en el marco de la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres, que es la entidad que coordina, es presidida por el gobernador departamental, y la Comisión de Incendios Forestales Departamental, que es una comisión más de carácter técnico
operativo, digamos, que es la que implementa este proceso. En la fase de prevención, nosotros pues trabajamos en todo el proceso de evaluación, organización, planificación, capacitación de la gente, de los bomberos, de los comunitarios, todo el tema de sensibilización, spots radiales, vallas publicitarias, videos y procesos de restauración forestal, que ahora se están implementando aquí, procesos de restauración de áreas degradadas a través de la implementación de sistemas agroforestales, que es un tema que está ahora de moda, que tiene mucho auge y que es algo muy importante para hacer procesos de restauración que permitan generar ingresos a la gente que está trabajando en estos modelos en diferentes niveles de edad y pisos del proceso de restauración del bosque, ¿verdad? Entonces, esto es en la fase de prevención. El proceso preparatorio, ya después de que estamos saliendo de la fase de prevención, pasamos al proceso preparatorio, donde nosotros ya ahí hacemos trabajo de mitigación, identificamos todas las áreas donde hay más vulnerabilidad. Lo que hacemos es procesos de reducción de riesgo ahí. Lo que se hace es establecer presencia interinstitucional en esas áreas prioritarias identificadas con incendios recurrentes cada año. Establecer las alertas, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Todas las alertas de clima, ¿verdad? Estar teniendo esas lecturas meteorológicas, de temperatura, de precipitación, de humedad relativa, todo lo que nosotros sabemos. El tema de monitoreo permanente, nosotros ahora ya tenemos, estamos recibiendo diariamente los mapas de puntos de calor a partir de ya, ¿verdad? Los SATIFs, que son sistemas de alerta temprana de incendios forestales, que es un proceso de organización y preparación en las comunidades, donde diferentes colores de banderolas indican el nivel de riesgo de incendio forestal que hay. Ese es un proceso organizativo muy bueno. Y también nosotros tenemos el mantenimiento de brechas cortafuego, ¿verdad? O trochas cortafuego. Hay áreas donde ya está identificado que hay muchos incendios forestales. Por ejemplo, alguien preguntaba de cómo detener incendios forestales en humedales. Cuando los humedales están secos y esos humedales prenden fuego, detener un incendio ahí a través de un ataque directo, casi imposible. Lo mejor es hacer brechas cortafuego y tratar de frenarlos en algún lugar seguro, pero con la velocidad que un incendio lleva en un humedal es bien complicado, ¿verdad? Después de este proceso preparatorio y cuando ya hay, se empieza a dar el proceso de que empiezan a ocurrir incendios forestales, pasamos a esta etapa donde ya tenemos incendios y empieza el nivel de respuesta, ¿verdad? Aquí hay detección de incendios, ya hay monitoreo, todas las imágenes de los puntos de calor se procesan, se discriminan los puntos de calor que son incendios, los que no, se hace monitoreo permanente, se continúa con las alertas y aquí pues ya hay control de incendios, ¿verdad? En esta fase ya hay control de incendios, ya hay liquidación, hay investigación de causas, pero aquí las respuestas son, digamos, a nivel de la CIF, de la Comisión de Incendios Forestales Departamental, ¿verdad? Aquí estamos en un nivel de alerta de color naranja, podríamos decir. Estas capacidades aún de la Comisión de Incendios Forestales no ha sido rebasada. Pero estamos listos y tenemos que estar atentos porque podemos llegar a la etapa como la que llegamos el año pasado, en el 2020, donde ya tenemos el nivel de respuesta en rojo, tenemos una alerta roja, muchos incendios en diferentes áreas de grandes dimensiones, y aquí ya se constituye lo que nosotros llamamos un centro de operaciones de emergencia. Esta Comisión de Incendios Forestales se suma a crear un centro de operaciones de emergencia con un centro de comando, con un centro operativo donde ya hay diferentes secciones. Y aquí pues ya se declara una alerta roja, aquí ya entra el Plan Nacional de Respuesta de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Aquí ya fluyen recursos para apagar incendios, para comprar víveres, para contratar más personal adicional, porque la capacidad aquí ya se rebasó, ¿verdad? Estas son, digamos, las etapas, ¿verdad? Que se tiene aquí. Se trabaja ya bajo un proceso de alerta roja institucional, ¿verdad? Eso lo tenemos claramente establecido, ¿verdad?
Y aquí vemos en este otro gráfico cómo es esa respuesta escalonada, ¿verdad? Y esa respuesta escalonada básicamente tiene que ver con que, pues cuando se declara un incendio forestal, la primera respuesta, los primeros respondedores son los propietarios del bosque, las comunidades que manejan el bosque, las empresas privadas. Por ejemplo, las unidades de conservación, si el incendio es en un parque nacional, el responsable del parque es el primer respondedor. Las unidades de manejo, digamos, si son concesiones forestales comunitarias, ellos son los primeros responsables, o los ejidos municipales, ¿verdad? Ahí se activan los primeros respondedores. Cuando estas capacidades se ven rebasadas, ya se activa el COE municipal, porque también tenemos el nivel de organización a nivel de cada uno de los municipios. De cada uno de los municipios hay un centro de operaciones de emergencia municipal, ¿verdad? Y entonces, cuando esta capacidad se rebasa, pasamos a este nivel. Aquí en este COE hay instituciones de gobierno presentes en el municipio, hay consejos municipales de desarrollo, hay iniciativa privada que participa, está el consejo municipal y organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Si esta capacidad se ve rebasada, entonces pasamos a la activación del COE departamental. Este incendio que fue detectado aquí en un área, en un parque nacional, rebasó las capacidades del administrador del parque, rebasó las capacidades municipales y tiene que llegar el centro de operaciones de emergencia a nivel departamental, ¿verdad? Entonces, este es el nivel de atención, digamos, que se da en la parte estructural operativa, ¿verdad? Este es el esquema organizacional, cómo funciona, ¿verdad? Tenemos la organización de la Comisión de Incendios Departamentales. Hay una coordinación técnica departamental que es la gobernación departamental, asume ese rol, ese mandato es un mandato legal, ¿verdad? Tiene una secretaría, tiene un área de comunicación, ¿verdad? En este caso, esta es la estructura que existe, ¿verdad? Hay un representante de gobernación departamental y una persona del Instituto Nacional de Bosques encargados de comunicación. Y tiene todas sus secciones, ¿verdad? Una sección de operaciones donde vemos a las instituciones presentes, una sección de planificación, una sección de logística, una sección administrativa financiera, ¿verdad? Y aquí tenemos todos los integrantes de la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres. Y si ustedes ven acá en esta partecita, hay unos asesores técnicos, son representantes de ONGs que tienen experiencia y que asesoran todo este proceso, ¿verdad? Pero esta es una estructura funcional que a nosotros aquí nos ha funcionado durante todos estos años. Lógicamente no es estática, año con año vamos aprendiendo, vamos mejorando y esto es lo que nos ha ido funcionando hasta ahora, ¿verdad? Aquí tenemos rápidamente la misión de la estrategia, la visión, el objetivo general. ¿Cuáles son los programas, verdad? Empezamos por el programa de fortalecimiento institucional y organizacional. Si nosotros no tenemos una estructura organizacional para la atención de los incendios, estamos mal, ¿verdad? Aquí tiene que ver con personal institucional, interinstitucional involucrado en las acciones de gestión. Que la legislación, la normativa y los reglamentos relativos a la gestión integral del fuego sean aplicados, ¿verdad? Esos son los resultados en este programa, ¿verdad? Y el establecimiento de grupos gestores que promuevan la asignación de recursos financieros institucionales. Este es el programa 1 de la estrategia, el fortalecimiento institucional y organizacional. El programa 2 es la planificación, el monitoreo y la evaluación. Esto es algo muy importante, el desarrollo, la construcción de los planes, el establecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación, porque los planes, como yo les decía, no son estáticos, son dinámicos, hay que actualizarlos, hay que adaptarlos, digamos, a las condiciones cambiantes del clima, situaciones cambiantes de carácter social, de carácter político, hasta de carácter legal, ¿verdad? El otro programa es el de comunicación y sensibilización. Ese es un programa bien importante dentro de la estrategia y la idea aquí es que la población
de la región de Petén participe en la prevención de incendios forestales y el uso responsable del fuego, y los procesos de educación formal que también se está trabajando para que la currícula dentro de los diferentes establecimientos educativos ya contemple este tema de la protección del ambiente y específicamente el tema de incendios forestales en la parte de prevención y en la parte de control. El siguiente resultado es la reducción de riesgo, que tiene que ver con que los productores agropecuarios y forestales implementan mecanismos de preparación previo a la temporada de incendios forestales en sus áreas de producción. Sistemas de alerta temprana comunitarias están operando y los programas de incentivos forestales, los mecanismos de compensación y la valoración de los recursos se promueven y contribuyen a la mitigación de los efectos del cambio climático y de los incendios forestales. Este tema de la reducción de riesgo tiene que ver mucho con todas las actividades de manejo que se hacen en el bosque. Manejo sostenible, participación de la sociedad civil organizada, programas de incentivos forestales, valorización económica de los recursos naturales, mecanismos de compensación, proyectos de certificados de carbono, todos esos mecanismos, todo el tema de pago por servicios ambientales son actividades, resultados que van a apuntar a la reducción del riesgo de incendios forestales. Y por último, tenemos el programa de control y extinción. Aquí es cuando, pues todo lo demás no nos funcionó y llegamos siempre al tema de que tenemos incendios, ¿verdad? Entonces, también tenemos que estar preparados todos para los mecanismos de combate de los incendios, ¿verdad? Controlar los incendios cuando ya están y tratar de extinguirlos de la mejor manera posible. Eso es algo muy importante. Yo solo quiero en estas dos láminas que me faltan presentarles este plan, que es un plan que fue elaborado en el marco de esa estrategia, que es el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales de ACOFOP en la zona de uso múltiple de la Reserva de la Biosfera Maya. Y este es el plan de este año. Y solo les voy a presentar un cuadrito de las actividades realizadas por nuestras comunidades dentro de la zona de uso múltiple de la Reserva de la Biosfera Maya, que es donde nosotros hacemos manejo forestal. Si nosotros vemos, estamos hablando de más de 350,000 hectáreas de bosque que están siendo protegidas por todas estas nuestras organizaciones comunitarias que vemos acá, ¿verdad? Pero si nosotros vemos el número de monitoreos o patrullajes que nuestras comunidades hacen durante el año, estamos hablando de más de 324 monitoreos o patrullajes. Cuando vemos los kilómetros de brecha cortafuego que se construyen, estamos hablando de más de 533 kilómetros de brechas cortafuego, de trochas o como le llaman ustedes en sus países. Las cantidades de campamentos estratégicos para cualquier emergencia de incendios forestales, estamos hablando de más de 121 campamentos que tienen presencia de personas y que están atentos para poder, digamos, en determinado momento entrar en acción para el combate de incendios forestales, para la prevención. La cantidad de campamentos para control y vigilancia, los monitoreos y patrullajes, digamos, para control y vigilancia, estamos hablando de más de 648 patrullajes durante el año. Y estamos hablando de muchos recursos invertidos. Yo les contaba que más o menos las comunidades invierten entre 450,000 y 500,000 dólares al año en todo este proceso de prevención de incendios forestales. Pero con todas estas actividades que ellos hacen, evitan que se quemen los recursos naturales y que hayan incendios forestales en los que tengan que invertir mucho más recursos, ¿verdad? Básicamente quería presentarles esto. En la próxima presentación vamos a hablar más detalles de este modelo, cómo funciona, y esa va a ser como la fase final, digamos, de este tema. Y yo quiero, para cerrar esta parte, compartirles este video, que es nuestra canción de campaña en el tema de incendios forestales. No sé si se escucha, Max. Sí, sí, se escucha bien. Esta es una canción hecha por un compañero nuestro de trabajo que trabaja en la parte de asesoría jurídica. Mi hogar está abierto al mundo.
desde el tiempo de los abuelos. Lo cuidan también los niños. Sus bosques son los que limpian los cielos. Sus maderas alegran los corazones. Muy lejos aprecia sus plantas y flores. En armonía con el verde, yo vivo en la RBM. En armonía con el verde, la cuidan también los niños. En armonía con el verde, sus bosques limpian los cielos. El verde que guarda en sus entrañas la herencia que nos legaron los mayas. La vida de miles colores y formas nos llenan el alma y nuestras bocas. Soy comunitario, chapín, puro petenero, por mis bosques la vida doy primero. Soy comunitario, chapín, puro petenero, por mis bosques la vida doy primero. Soy comunitario, chapín, puro petenero, por mis bosques la vida doy primero. Mi hogar está abierto al mundo desde el tiempo de los abuelos. Lo cuidan también los niños. Sus bosques son los que limpian los cielos. Sus maderas alegran los corazones. Muy lejos aprecia sus plantas y flores. En armonía con el verde, yo vivo en la RBM. En armonía con el verde, la cuidan también los niños. En armonía con el verde, sus bosques limpian los cielos. Soy comunitario, chapín, puro petenero, por mis bosques la vida doy primero. Soy comunitario, chapín, puro petenero, por mis bosques la vida doy primero. Soy comunitario, chapín, puro petenero, por mis bosques la vida doy primero. En armonía con el verde, trabajo en el RBM. En armonía con el verde, la biosfera maya se mueve. En armonía con el verde, yo vivo en la RBM. En armonía con el verde, también la cuidan los niños. En armonía con el verde, sus bosques limpian los cielos. Muy bien, muchas gracias. Pues ahí termina mi presentación. Si hubiera algún comentario, bienvenido. Gracias, Max. Bueno, qué bonito, muy bonita. Bueno, esta música y este video, excelente, muy lindo. A ver, Dixon Noel pidió la palabra. Listo, Dixon, puede abrir su micrófono. Gracias, muchas gracias. Saludos, Eric, desde Honduras, La Ceiba. Me llamó mucho la atención porque este es un fenómeno, una incidencia que se da en nuestra región. Bueno, casi en el mundo entero, varios países también en desarrollo son víctimas de los incendios. Mi pregunta es a nivel relacionado a la respuesta de los actores o los entes escalonados. Decía de que a nivel local había una estructura organizacional, a nivel regional, departamental. ¿Cuánta eficiencia tiene al nivel de esos ciclos, de esas etapas o esa fase, en dar respuesta ante tal vez un incendio que genere preocupación? Porque me imagino que la respuesta debe de ser muy rápida, muy pronta. ¿Qué tanto es a nivel de los cambios de eslabones en ese sentido? Porque eso estamos hablando de tiempo y estamos hablando de recursos y los equipos. Digo esto por lo terrible que se ha manejado en Honduras, porque creo que hay gente
especialistas que creo yo que deben de contemplar en qué momento cada nivel o cada eslabón debe de asumir su rol y poder contrarrestar, ¿no?, un incendio cuando estamos hablando de acuerdo a los niveles. Quisiera que usted nos aclarara un poco cuál es la experiencia por allá. Bueno, yo creo que muchas gracias, Dixon, por la pregunta. Es un buen tema. Yo siento que nosotros hemos avanzado mucho en dos niveles. En el nivel de atención de los primeros respondedores, que es el responsable del área, ya sea que sea un propietario de bosque, un concesionario, un administrador del área. Y en esa primera acción, el primer respondedor, normalmente hemos tenido una muy buena experiencia, digamos. Se ha tenido muy buenos resultados. En el segundo nivel, en la segunda escala, en el tema del respondedor del municipio, ustedes saben que, bueno, aquí en Guatemala, el alcalde municipal y las municipalidades son gobiernos locales que tienen autonomía, ¿verdad? Tienen autonomía municipal. Y entonces hay que trabajar muchísimo con ellos para que realmente se convenzan y apoyen esos temas. Yo les digo, si ustedes me preguntan, el nivel más débil que tenemos justamente es el nivel donde participan los gobiernos municipales. En el nivel superior, que es el nivel a nivel departamental, nosotros tenemos un buen nivel de respuesta, digamos, y en ese sentido se canalizan recursos, se mueven medios, presupuestos y personal, pero en el nivel municipal es el área más débil que tenemos, Dixon. Esa es la respuesta. Estamos trabajando fuertemente. Este año hemos trabajado con todas las municipalidades. Hemos tenido un buen nivel de respuesta. Esperamos que esta temporada no sea tan crítica. Y si se da, pues esperamos que ellos respondan, ¿verdad? Porque los municipios tienen recursos. El problema es que pasa lo mismo. El tema ambiental casi nunca es prioritario dentro de los gobiernos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Eric Cuellar. Hay dos preguntas más. Una de ellas tiene que ver, Juan Rodríguez de Colombia preguntó, si el fuego es utilizado, bueno, ahora tocando el tema político, ¿no? Si el fuego es utilizado para retirar el bosque en búsqueda de oportunidades económicas, ¿cómo convencer que el bosque es inmensamente más valioso en pie? Esa es una excelente pregunta y yo estoy seguro que en la otra presentación donde se va a presentar el modelo va a quedar resuelta, pero realmente cuando el bosque se quema porque hay necesidad de aperturar un área para sembrar un cultivo con fines de sobrevivencia, digamos, en ese tema el bosque es capaz de ofrecer muchas mejores oportunidades para la gente si no se quema, ¿verdad? Eso es claro. La otra manera en que se afecta el bosque cuando se quema para otras actividades es cuando son actividades promovidas por crimen organizado. Y competir contra ese nivel de inversiones y de ingresos sí es un poco más difícil, ¿verdad? Pero en el tema de generación de oportunidades de desarrollo para las comunidades locales, el bosque de pie, estoy totalmente de acuerdo que es muchísimo más importante que botarlo y quemarlo, ¿verdad? Y genera muchas más oportunidades, porque nosotros hemos vivido eso aquí, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Ok. Y una pregunta más aquí, Richard de Ecuador pregunta, ¿cómo participa la ciudadanía en la programación de los incendios forestales? ¿Cuál es su rol y funciones? Hay diferentes niveles, ¿verdad? Básicamente sería casi imposible intentar que toda la ciudadanía participe. Se hace conciencia, se hacen procesos de concientización a nivel de la población en general, de toda la ciudadanía. También se informa sobre digamos, las leyes que existen, los delitos que pueden recaer sobre una persona que provoca un incendio forestal. Pero lo que más se hace es la parte positiva de invitar a la gente a sumarse a las campañas de prevención, a hacer uso responsable del fuego. En las comunidades la gente participa mucho en el tema como voluntarios. Hay digamos,
mucha tendencia de la gente a apoyar en esos temas, ¿verdad? Entonces, la sociedad civil organizada participa más, las asociaciones de productores, las sociedades civiles organizadas, las cooperativas de productores participan mucho más, ¿verdad? Entonces, hay mucho interés en participar. Ok, a ver, mucha gente agradeciendo. Una última pregunta. Hernán Ibarra de Perú pregunta, ¿en esa existe pagos por bonos de carbono? Creo que relacionada a la pregunta, la primera pregunta. Nosotros tenemos desde hace varios años un proyecto que se llama Proyecto RED, que es reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por degradación y deforestación del bosque. Ese proyecto se llama Guatecarbon. Es un proyecto de certificado de carbono que tiene muchos años, se cumplió con todas las etapas. Ya se hizo la certificación del proyecto por los organismos internacionales, ya hay verificación de certificados de toneladas métricas de carbono equivalente. En otras palabras, ya tenemos BCUs listos para vender, pero hay un tema que nos ha complicado la vida y se los cuento, es que nuestras organizaciones comunitarias no son propietarias del bosque, sino que el bosque es un bosque nacional que está otorgado en calidad de concesión a las comunidades. Y hemos tenido lamentablemente que afrontar la situación de la burocracia del gobierno de Guatemala, que lo único que hace falta para poder vender más de 2 millones de toneladas métricas de carbono que están certificadas es que el gobierno decida cuál es el mecanismo financiero a través del cual ingresan esos recursos. Eso hace falta. Entonces, sí hay un proyecto grande de reducción de emisiones de gases, es un proyecto de certificados de carbono que ya tiene años, que ha traído bastante inversión, que ha generado certificados, pero que no ha generado ni un centavo de ingresos por venta de certificados de carbono, porque esa parte el gobierno de Guatemala no la ha definido, ¿verdad? Ok. Creo que sería eso por ahora, Eric. Muy interesante la presentación sobre programación y creo que es un tema que puede ser profundizado. Le agradezco muchísimo a usted y a Neri por la presentación de hoy, de verdad. Y creo que sería eso. Nos vemos el sábado. En la programación. En la programación seguimos con esta temática por un poco más, Eric. Vamos a tratar de avanzar un poco más en eso. Vamos a hacer unas presentaciones más sobre el manejo, ¿verdad? Ok. Y también tendremos una parte con Luis Romero sobre organización para el control de un incendio forestal. Así es. Así que les agradezco mucho. Estamos ahora entrando en la parte final de nuestro curso, ¿verdad? Son 3 sesiones más, la de sábado y la de martes y jueves de la próxima semana. Pues entonces, muy buenas noches a todos. Ya subí en la plataforma virtual varios materiales, la presentación de Eric y Neri, así como los cuestionarios están disponibles. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias, Neri. Una buenas noches a todos y nos vemos el sábado. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer poder compartir con ustedes esta hora y